Muy buenos días, el tema de hoy es no ser partícipes. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No ser partícipes. Encontramos acá una referencia que nos da el apóstol Pablo en cómo debemos participar usted, cómo debemos obrar, cómo debemos hablar más que todo. A veces prestamos oídos para conversaciones que no edifican y terminamos hablando igual que esas personas. A veces andamos con personas que no edifican, no construyen, pero creemos que estamos actuando bien. Algunos dicen, no, pero yo sé que en algún momento esa persona se va a convertir a Dios. Pero ¿quién se va a convertir a quién? Porque a veces terminaremos hablando igual que ellos, obrando igual que ellos, haciendo lo mismo que ellos. Por eso es tan importante que entremos a la luz de las Escrituras que nos dice el Señor. Encontramos al Señor Jesucristo con sus discípulos. Él los formó, los guió, los orientó, pero Él se mezcló con todo el pueblo que no era de Dios, el pueblo de Israel, pero el pueblo que no era de Dios. Por ejemplo, encontramos a la mujer samaritana. Encontramos que el Señor Jesús le habló a la mujer samaritana sobre el reino de Dios. Le habló de que ella estaba mal, estaba en pecado. Pero no quiere decir que el Señor se mezcló con la mujer samaritana ni con los samaritanos. Pero como solamente el Señor le habló a esta mujer, le predicó, que ella le dijo que vas por tu quinto marido y el que es no es tu marido. Y ella entendió, Señor, tú eres profeta. Y ella fue y divulgó a toda Samaria y se ganó a toda Samaria para Cristo. O sea, el Señor se juntó con ellos, pero no estuvo con ellos. O sea, no se mezcló con ellos. ¿Cierto? No estuvo haciendo las mismas costumbres, los mismos ritos que ellos hacían. Por el contrario, los atrajo a ellos hacia Cristo Jesús. Es como usted y yo estamos obrando y actuando, ya que dice que nadie os engañe con palabras vanas. A veces prestamos atención a palabras que no edifican. Usted que hace en esta iglesia, pero es que a él le roban la plata, pero es que a ella solo piden dinero, pero es que a él lo quieren metido todo el tiempo en la iglesia, pero es que no sale de la iglesia, pero es que ella... Claro, escuchamos palabras vanas y como que llevan a la persona a desanimarla. Sí. ¿Y quiénes atacan primero? La familia, el entorno familiar. Démonos de cuenta que el mejor ejemplo está en Jesús, lo que siempre hemos dicho. Porque quienes aborrecían a Jesús fue su propia familia. Sus propios hermanos lo aborrecían a él. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la obra que vino a hacer esta tierra, la obra de Dios. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando hacemos caso a esas palabras vanas, cuando nadie nos engaña con palabras vanas. Y es por eso tan importante que vayamos a la oración. Señor, no siento paz con esas palabras no me dan seguridad, no me dan tranquilidad, pero quiero que tú me des claridad, entendimiento, ¿qué debo hacer? ¿Debo obrar? ¿Debo hablar? ¿Debo seguir con esa persona o no? Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y a veces participamos, pero vamos a las reuniones con ellos, participamos en las mismas charlas, chistes de doble sentido, palabras vulgares, de pronto palabras malintencionadas, y terminamos como ellos en algún momento dado, pero no le vemos nada de malo. Al otro día volvemos a la iglesia y seguimos igual. Estamos bien, no estamos bien. Porque aquí nos dice la palabra, no seáis partícipes con ellos. Por eso el tema es no ser partícipes. Usted no y yo no debemos de ser partícipes. El Señor Jesús no lo fue partícipe. Por eso Él vino a confrontar a los que realmente conocían la palabra, a los publicanos, fariseos, a los hipócritas, a los sacerdotes, a los que conocían la ley, porque no la hacían como el Señor lo había dicho a través de las Escrituras. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí nos enseña la palabra que usted y yo ya no podemos andar en tinieblas. Andábamos con personas vulgares, malintencionadas, chismosas, borrachos, maldicientes, viciosos, drogadictos, personas fornicarias, idólatras. Nos dice que ya no estamos en tinieblas. O sea, usted y yo ya no debemos andar con ese tipo de personas. No quiere decir que nos alejemos totalmente de esas personas. No, que cuando usted y yo vayamos o nos encontramos con esas personas, ojalá llevemos una palabra del Señor. Ojalá una palabra que Dios nos guíe y nos lleve a darle a esas personas. Porque dice que en otro tiempo erais tinieblas, andamos como ellos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y como hijos de luz debemos andar como el Señor. Porque como Él mismo lo dice a la luz de las Escrituras, que la luz no comulga con las tinieblas. O sea, usted y yo tenemos que tener cuidado. Cómo andamos, cómo obramos, cómo actuamos. Ya que el engaño viene muchas veces de palabras. Y es que debemos tener cuidado con lo que usted y yo también escuchamos. Y es con los argumentos que alimenta la cabeza de cada persona. Palabras muchas veces articuladas, las cuales pueden engañar a una persona conocedora de la palabra, incluso a los escogidos por el Señor.
como el diablo también tentó a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 4, cuando el diablo dice la palabra que el Señor salía 40 días de ayuno y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Y encontramos que el diablo le habló de la palabra, inclusive le habló sobre el Salmo 91, que dice: Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, prácticamente le decía, lo confrontó con la palabra. Y así hay personas que dicen, pero la palabra de Dios dice esto. Pero vayamos a mirar si es testimonio o no es testimonio. Entonces hay argumentos que las personas lo elaboran, pero también como que lo cogen a usted fuera de base y le dicen una palabra. Pero es que también dice que honrar a padre y madre, pero también vemos que los padres no son personas de fiar, que pronto son personas que están en contra de lo que usted hace, que le sirve a Dios, le clama a Dios, ora a Dios, el Señor lo protege, el Señor lo guarda, el Señor lo prospera, pero como que los padres meten esta palabra y le dicen, pero usted debe honrar a Dios, pero aquí no está diciendo que usted los trata mal, que usted los deshonra, que usted los... Entonces como que le meten una palabra porque usted se lo pasa a la iglesia, porque usted lo va a la iglesia, porque usted ora, pero que usted no honra. ¿Cómo así? Entonces ahí donde miramos, ¿viene de Dios o de quién viene esa palabra que lo quieren confrontar? Pero es como que a sacarlo del camino que el Señor a usted ya lo ha apartado. Por eso tenemos que tener cuidado cómo son las palabras, pero también dónde está el testimonio y de quién vienen esas otras palabras. ¿Qué es lo que escuchamos? Pero también con quién nos sentamos a hablar, ¿cierto? Por eso lo más importante es que el diablo habla de la palabra y usted y yo no lo debemos escuchar. ¿Por qué? Porque si el diablo está hablando de la palabra, puede estar seguro de que eligió algún fragmento fuera de contexto para engañarnos a usted y a mí. Pero debemos observar quién lo está hablando. Esa persona no vive lo que predica o habla de la palabra, pero realmente no hace lo que dice la palabra y hace o acomoda la palabra a su propio beneficio. Tenemos que tener cuidado porque el mismo Señor fue tentado con la palabra y fue tentado inclusive por los mismos fariseos hipócritas que la palabra de Dios. Le decían blasfemo, le decían que era hijo del diablo. ¿Cuánto no le hablaron al Señor Jesucristo? Pero Él nos llevó también a entender que usted y yo no debemos ser partícipes como ellos, porque el Señor Jesús vino fue a confrontarlos, a decirles que realmente estaban obrando mal y estaban llevando al pueblo a la perdición. Es que hay cosas que provocan la ira de Dios y ahí viene lo que el Señor quiere que usted y yo actuemos y obremos dependiendo de lo que el Señor viene enseñando a la luz de las Escrituras. Pero también debemos examinarnos a nosotros mismos. De pronto nosotros no somos como quisiéramos estar en el Señor y a veces nos convertimos en religiosos. ¿Por qué religiosos? Porque somos domingueros. Vamos los domingos nomás a la iglesia. Otros son como hijos de Julio Iglesias. Van de iglesia en iglesia y siempre tienen una excusa. Que el pastor, que es que esta iglesia, que es que esta reunión. Y siempre tienen una excusa para no afirmarse realmente los caminos del Señor. Y hay veces las personas son las que vienen a confrontarnos a usted y a mí. A decirnos que lo que usted está haciendo no está bien. Lo que usted está haciendo en esa iglesia. Muchas cosas que el enemigo usa. Así como tentaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que no seamos partícipes con ellos. Usted y yo debemos andar es con personas cuyas vidas consisten en proyectar a Dios por medio de sus comportamientos, sus actitudes, sus palabras, su creencia, pero también el testimonio, ya que el Señor Jesús anduvo en este mundo y no se mezcló con esas prácticas de esas personas al su alrededor. Por el contrario, se ganó a muchos para Cristo Jesús, se los ganó para el reino. Por eso cuando miramos lo que dice la palabra en el Salmo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su ley medita de día y de noche, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que somos bienaventurados porque no nos sentamos en consejo de malos y no nos sentamos en silla de escarnecedores? ¿O será que nos sentamos en silla de escarnecedores y creemos que estamos obrando bien, estamos actuando bien? Por eso es tan importante que usted y yo nos miremos a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Será que mi actuar y mi proceder y mis palabras están acorde a lo que el Señor nos enseña en la palabra? ¿O será que yo me acomodo a una circunstancia, a una situación para que yo quedar bien delante de las otras personas, pero hago quedar mal al Señor Jesús? Es que usted y yo miremos que no debemos ser partícipes de estas personas. Por eso le digo, no quiere decir que usted y yo desechemos a esas personas, ya que hay personas con las que usted y yo no debemos ni siquiera mantener una amistad. Es como una persona que usted anda con una persona, por eso ese hombre engaña a su esposa, engaña a la esposa, le es infiel y a veces se le pierde a su esposa y usted ve que está haciendo esas cosas, pero yo soy cristiano, no le veo nada mal, esa es la vida de él, verá.
pero usted terminará contaminándose como esa persona y terminará haciendo lo mismo porque usted anda con esa persona. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y es que usted y yo debemos mirar qué clase de amistades nos rodeamos, con qué personas estamos rodeados. ¿Será con personas que edifican o será con personas que vienen a destruir las buenas costumbres que hemos venido aprendiendo con el Señor Jesucristo? Es tan importante que usted y yo nos examinemos, no miremos la paja en el ojo ajeno, sino cómo estamos nosotros realmente a la luz de las Escrituras. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo no seamos participantes de las obras de las tinieblas, sino que por el contrario seamos luz en medio de estas tinieblas en Cristo.